Siniestro e insólito, Milei amenaza al Congreso por cadena nacional. La sigla TEMAP, que según Milei y sus ultras manzanillos significa todo marcha de acuerdo al plan, venía quedando y no es más que una expresión de deseos de estatales y paraestatales que participan en la ejecución de políticas de marginación y represión anexas. A diferencia de los kirchneristas, los mileístas no tienen complejo de culpa para ser siniestros como sus antecesores. Coinciden en las formas de imponer sus berrinches de guapos y en cuestionar a los más vulnerables en su malsana intención de quebrar al Estado. El presidente Milei superó los límites de lo absurdo al salir en cadena nacional a declarar enemigo al Congreso, citar a un profeta de la guerra como Sun Tzu para hablar hacia sus compatriotas y una serie de joyas de la náusea. El señor que dice destruir al Estado desde adentro, pretende que el Poder Ejecutivo o el Judicial penalicen a quienes atenten contra el presupuesto nacional, generando déficit fiscal. Sí, el presidente pretende ser juez de las facultades del Congreso, quedando a su completo arbitrio lo que se puede o no se puede. El presidente asegura que mandará ese proyecto por alguna vía, no sabemos cuál será y si será la vía del principio de imputación de Menger en la versión particular de la que se jacta nuestro primer mandatario. Ya totalmente sacado, Milei aseguró que a él lo van a tener que sacar con los pies para adelante, idea que no es buena que el presidente le meta a la gente en estas crisis, y pone sus fichas a que van a ganar las elecciones y que eso, parece ser, le daría carta blanca para hacer las atrocidades que enumeramos antes y las que vendrán. Las fantasías propagandísticas de Milei. Inició su cadena nacional puntualmente a las 21 horas del 8 de agosto con una serie de logros que supone son geniales y que la gente obviamente no ve ni en el súper, ni donde se provea de la comida. Nuevamente las referencias a Narnia de nuestro presidente parecen ocupar el centro de la cuestión o la justificación de todas las sandeces entre inaplicables y siniestras que el presidente desparramó en 22 minutos de infumables clichés de la derecha de los años 20, pero del milenio pasado. Insinuó como logros de su gobierno que la inflación se ha desplomado. Dijo que pasaron de una tasa interanual del 300% a una de 25%. Insiste este señor en lo que sus malas lecturas del Principito le permiten suponer que para el pueblo lo esencial es invisible a los ojos. Ya que mandó que para mediados del año que viene la inflación va a desaparecer. Sacamos de la pobreza a más de 12 millones de personas. El presidente asegura que volteó todo y da unos números que al no citar fuente suponemos que sean Magoya o Montoto. Siguiendo con los tiros al aire, mandó que prácticamente sacó del hambre a más de 6 millones de personas y otros números también provenientes de Narnia. Los salarios privados le vienen ganando sistemáticamente a la inflación. No brindó muchos detalles, más que decir que esto ocurre desde abril de 2024. El presidente volvió a no citar a nadie, pero suena más a que si buscamos seguro Cadorna lo puede corroborar, o Coso. Milei identifica al Congreso, a los jubilados y a los discapacitados como enemigos del Estado. El Congreso de la Nación impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal. Insiste en la doctrina CFK, pero aplicándosela al Congreso y diciendo que este busca la quiebra nacional. Más adelante en su discurso afirma que el Congreso al producir gasto público, produce un genocidio de las generaciones futuras. Los proyectos aprobados por el Congreso, si los sumamos todos, representan un gasto anualizado de un 2.5% del PBI. En su teoría ultraparanoica asegura que reinstalar la moratoria previsional, aumentar el salario docente y las prescripciones por discapacidad atentan contra el gasto público ya que generan una deuda de 300.000 millones de dólares. De nuevo la existencia de la discapacidad, los jubilados y los maestros es algo que el Estado considera un gasto y suponemos que no faltará mucho para que Milei elimine ese lastre de su economía. Zafando de la crisis del dólar que se va de banda. Sobre el dólar y a sabiendas de que en cualquier momento se le va de la banda mal, el presidente negó con descaro que la suba del dólar se traslade a los precios, simplemente abrió el paraguas para que si se le dispara evitar una crisis. En sí Milei supone que porque él es Milei lo va a hacer mejor, pero siempre será esclavo de los intereses espurios de la oligarquía argentina y sus nauseantes indicadores de progresos y jóvenes sobresalientes. Están sosteniendo ficticiamente al dólar como es evidente y sus previsiones sobre el particular fueron como mínimo una estafa a la ciudadanía. Este Milei resultó ser más cuentero y fantasioso que sus antecesores peronistas. Otro primer mandatario que no acepta que el dólar y la especulación le manejan todo y que eso que nos muestra no se parece en nada a un agente de bien. Siguen dándole dólares a los que manejan ese mercado a su criterio, succionando los recursos de los que trabajan de todas las maneras posibles.
Un robo que persiste en el tiempo y que nadie denuncia con nombre y apellido, no pueden ser ni en una mente enferma considerada gente de bien. El presidente no le dio más tela al discurso y su ridícula explicación basada en estudios de las universidades de Cadorna, Magoya y Montoto, no ocupó mucho. Es evidente que nuestro mandamás no quiere volver a hablar del tema hasta que vuelva a arreglar una rendición incondicional ante los operadores de moneda extranjera. El desastre amenaza que tomará medidas tan ridículas como siniestras. Para su combate a los más humildes y ahora también al Congreso de la Nación, el presidente ha decidido implementar un par de medidas que nos cuesta definir si son ridículas, siniestras o ambas cosas. Ha puesto al superávit fiscal como por encima de la Constitución y las leyes y lo decimos literalmente. Siguiendo con la tónica de asegurar que el Congreso atenta contra el déficit cero, enunció las medidas que tomará sobre el particular. El día lunes firmaré una instrucción al Ministerio de Economía para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. Sí, el presidente no cita ningún instrumento legal para eternizar políticas de gobierno, pasándose por las partes a todo el mundo. Acá de nuevo aparece la mitad del delirio de todas las medidas que toma Milei que parecen extraídas del capricho de un niño. Prohibir con una instrucción, o es demasiado confiado de su poder o es demasiado ignorante, de todas maneras es otro siniestro peligro al frente del país. En los próximos días estaré enviando un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. No podía quedarse ahí nomás, tenía que ir más lejos en sus dones como desubicado serial en materia legal. ¿Entendieron bien si pensaron que el presidente o está loco o no tiene idea de nada, si pretende que el Congreso va a aprobar que se toque una facultad constitucional que les compete y aunque lo aceptaran, no podría pasar de la Corte Suprema de ninguna manera? Imaginen que el presidente supone que puede encarcelar a diputados o senadores por su labor parlamentaria. Un despropósito por donde se lo mire. Otros hitos de la bravuconería del discurso presidencial. El presidente Milei cuando no tiene ni idea de qué hacer se cuelga de mandar fruta, como haciendo el guapo cuando lo que hace es rogar. La agresión verbal es su amén y sabe lo inaplicable de su vendetta al Congreso de la Nación, pero lo acompaña con escenografía política de ira. En ese orden de bochornosas conductas el presidente de la nación marcó nuevos hitos, a saber, al Congreso le digo, si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante. Otra vez Milei mostrando su tremenda debilidad ante el Congreso de la Nación vuelve a decir que se inmolará por defender su gobierno y le da ideas a gente que no está bueno que un presidente ande soltando así como si nada. Tenemos que elegir entre la responsabilidad y el realismo mágico. Curioso que nuestro presidente que suele recurrir a él para graficar aquellas situaciones en las que no tiene una cita donde agarrarse y que no caiga en desgracia. Milei se siente en los zapatos de Jesús y nos habla en parábolas porque nos supone idiotas. Su mesianismo lo pone en inventarse un lugar de responsabilidad que le queda bastante grande y pone al resto del país que no avala sus idioteces en un lugar de fantasía. Esto dicho por un tipo que parece que vive en Narnia y no en la Argentina. Cerró su performance con sus cánticos que en su imaginario piensa que son de guerra, no respondió más que hacen lo que quiero o los voy a hacer talco, puede sonar siniestro, si acaso pudiera aplicarlo.